soy un Serenite, uno más entre los millones que pueblan esta galaxia. Para nosotros, la paz no es un ideal ni una meta. Es simplemente la norma. Durante los últimos 8 millones de años, no ha habido guerras, ni conquistas, ni conflictos que no pudieran resolverse con diplomacia o tecnología. El concepto mismo de guerra ha sido relegado a los cuentos de terror para infantes, como lo fueron los dragones o los demonios ancestrales de nuestros abuelos estelares. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo que nuestros registros apenas pueden describir sin teñirse de horror, en que esta galaxia era un cementerio. Un pozo sin fondo de miseria, humo y oscuridad. 12 millones de años atrás, los mundos brillantes eran apagados uno a uno, y la vida inteligente, esa rareza preciosa, era arrasada como si no valiera nada. El causante de ese apocalipsis tenía un nombre que, incluso hoy, mencionamos con un escalofrío: los devastadores. Jamás tuvimos un contacto directo. Nunca hubo negociaciones, ni declaraciones de guerra, ni avisos. Solo aparecieron, y comenzaron a consumirlo todo. Una plaga pensante. Una especie no especialmente fuerte, ni particularmente avanzada en comparación con las razas más longevas. Pero su adaptabilidad era un fenómeno sin precedentes. Eran tenaces. Incansables. Cada derrota los fortalecía. Cada pérdida los volvía más letales. Y su ingenio, su maldito ingenio, fue lo que nos convirtió en una amenaza existencial. Planetas enteros caían como piezas de un juego de mesa. Sistemas solares capturados, terraformados, reapropiados. No por codicia, ni por recursos, sino simplemente porque podían hacerlo. Frente a ellos, nuestras divisiones no importaban. Por primera vez en la historia galáctica, más de 9000 civilizaciones, algunas en desacuerdo desde hacía eones, se reunieron en una cumbre. Aquel evento, capturado en una sola imagen, se volvió sagrado. Una foto que aún hoy cuelga en cada archivo histórico, recordándonos que hubo un tiempo en que nos unimos por miedo. Pero incluso así, fuimos insuficientes. Nuestros ejércitos combinados los superaban 9000 a 1. Y aún así, perdíamos. Sus naves eran improvisadas, a veces grotescas, pero impredecibles. Sus tácticas, antinaturales. Su forma de pensar, inhumana. Como si cada uno de ellos hubiera nacido con una obsesión por doblegar las leyes naturales a voluntad. Y luego vino la gota negra. Fue entonces cuando comprendimos el verdadero terror. No eran sus armas ni su tecnología lo más peligroso, sino su manipulación genética, su dominio de los lazos cuánticos y de la bioquímica universal. Una sola gota de aquel fluido viscoso, negruzco, con una hedora descomposición viva, era suficiente. Una sola. Bastaba con que tocara el suelo de cualquier planeta para comenzar un proceso que aún no podemos comprender del todo. La flora y la fauna local mutaban, en cuestión de minutos, hacia formas compatibles con su biología. Los niveles de oxígeno y dióxido de carbono se ajustaban automáticamente, como si el planeta mismo fuera reprogramado. Pero lo peor, lo realmente imperdonable, eran los habitantes. Mujeres. Niños. Hombres. Ancianos. Cualquiera que viviera en ese mundo era transformado, en vegetación. Seres conscientes convertidos en árboles, raíces, hongos gigantes. Una agonía sin fin atrapada en madera y savia. No había gritos. Solo el silencio. Un silencio espeso como el luto. Las ciudades se deshacían en colinas suaves, los rascacielos en lagos cristalinos. En horas, lo que antes era un mundo civilizado se transformaba en un paraíso virgen, para ellos. ¿Y lo más enfermo? No necesitaban invadir. No necesitaban enviar un solo soldado. Una sola gota. Y el planeta se rendía sin ofrecer resistencia. Fue entonces que comprendimos que estos seres no solo eran enemigos. Eran un fenómeno. Una fuerza de la naturaleza con conciencia. Algo que no debía existir, pero existía.
Eran los devastadores. Y por mucho tiempo, fueron imparables. Creímos que ya nada podía detenerlos. Cada táctica, cada arma, cada nueva alianza no hacía más que retrasar lo inevitable. Mundos enteros caían como hojas secas arrastradas por una tormenta sin rostro. La galaxia lloraba, y nosotros, los Cerenites, junto a las 9000 especies aliadas, solo podíamos resistir hasta que ocurrió lo imposible. Un milagro, como muchos lo llamaron. Durante una maniobra desesperada, una flota aliada consiguió tender una emboscada. Era un transporte enemigo, parte de una operación de descenso en un planeta hospital, un mundo que no debía tener valor táctico. Quizá por eso bajaron la guardia. Fue su único error, y nuestra primera gran victoria. Los atrapamos durante el aterrizaje. No les dimos tiempo para contraatacar ni para activar sus mecanismos defensivos. En menos de una hora, toda la flota enemiga ardía entre los cielos del planeta. Por primera vez, los devastadores saborearon la impotencia. En la superficie, nuestros equipos de recuperación iniciaron la inspección. Y fue ahí, en una de sus naves parcialmente intactas, donde ocurrió el hallazgo más importante de toda la guerra, una pequeña botella. Transparente. Hermética. Su contenido, el líquido negro. Una sola gota. Lo habíamos visto consumir planetas, pero ahora la teníamos entre nuestras manos. Fue enviada al cuartel general, lejos del frente, resguardada como el más precioso de los secretos. Lo que vino después fue, lento. Dolorosamente lento. 2000 años. Ese fue el tiempo que nuestras mejores mentes necesitaron para comprender apenas la superficie de lo que habíamos encontrado. El líquido no era simplemente un arma, era una forma de vida programada. Una entidad adaptable, reactiva, con un nivel de complejidad que rayaba en lo divino. Pero incluso ese pequeño avance fue suficiente. Fue entonces cuando uno de los líderes de la alianza, un anciano Kelmari, si mal no recuerdo, pronunció las palabras que darían forma a nuestra esperanza. La cúspide de cualquier especie no es determinada por su fuerza, ni su inteligencia, sino por la ausencia de depredadores. Todos los que estamos aquí compartimos esa verdad universal. Y esa misma verdad es nuestra mayor debilidad. Incluso los devastadores la comparten. Y así nació el Plan Exterminación. Una iniciativa sin precedentes, un acto de desesperación y osadía a partes iguales, crear una nueva especie desde cero, diseñada únicamente para cazar y destruir a los devastadores. No como soldados, sino como depredadores naturales. Una forma de vida diseñada para instintivamente hacer lo que ninguna de nuestras civilizaciones pudo. No todos estaban de acuerdo. Algunos temían, con razón, lo que implicaba crear vida artificial con tal propósito. Pero el riesgo de no hacer nada era aún mayor. Aún así, se estableció una contingencia. Los seres que nacerían del Plan Exterminación serían controlados a través de una mente colmena independiente, y si alguna vez escapaban a nuestro control, existiría un botón final. Ese botón eran los sacerdotes. No eran guerreros. Eran miembros de una raza telépata ya en peligro de extinción, pero cuyas capacidades mentales superaban cualquier otra. Eran pocos. Silenciosos. Y poderosos. Su existencia fue el seguro, un pensamiento sincronizado entre ellos podía apagar la mente colmena en segundos. Pasaron siglos. Aún resistíamos. Mundos caían. La alianza sangraba. Pero finalmente, ellos despertaron. Los llamamos Génesis. No tenían un nombre en común entre nuestras razas. Eran bípedos, fuertes, veloces, con sentidos perfeccionados. Pero lo que realmente los hizo letales fue su forma de pensar. Su mente era una tormenta matemática, estratégica, ferozmente lógica. No daban tiempo para adaptaciones. No ofrecían misericordia. Y lo más importante, eran inmunes a la gota negra. Al principio eran pocos.
Apenas una docena de escuadrones. Pero bastaron para inclinar la balanza. Donde nuestros ejércitos tardaban meses, ellos limpiaban planetas en horas. No ocupaban territorios. Solo cazaban. Flota tras flota combinó su fuerza con los Génesis. Por primera vez, los devastadores retrocedían. Y no porque perdieran naves, sino porque tenían miedo. Uno a uno, recuperamos sistemas que dábamos por perdidos. Constelaciones que no mostraban vida desde hacía eras comenzaron a brillar nuevamente con esperanza. Y entonces, 4 millones de años después del primer ataque, llegamos a su mundo natal. Nadie habló. No hubo discursos. No hubo exploración. Solo rabia. Una furia acumulada durante millones de años, de historias extinguidas, de niños convertidos en árboles, de civilizaciones convertidas en barro. No buscamos victorias diplomáticas. Simplemente empujamos su planeta hacia su estrella. Millones de devastadores, arrastrados a su fin junto a su mundo. Luego vino la purga total. Cada luna, cada roca, cada mundo gaseoso fue destruido. Finalmente, arrojamos un microagujero negro a la estrella que los había visto nacer. La luz que alguna vez fue suya, fue devorada. Borramos su existencia de la historia galáctica. Y con ellos, también eliminamos a los Génesis. No porque fallaran, sino porque eran demasiado buenos. Demasiado peligrosos. Bastó una orden de los sacerdotes. Y la colmena cayó en silencio. No quedó nadie. Ni rastro. Son unos registros. Y una advertencia. Han pasado 8 millones de años desde entonces. 8 millones de años de paz, de reconstrucción. Creímos que lo habíamos logrado. Pero nos equivocamos. Durante millones de años, nos creímos los guardianes del futuro. Como Serenite, miembro de una de las razas fundadoras de la Gran Alianza, creí haberlo visto todo. La guerra, la desesperación, la extinción, finalmente, la victoria. Durante 8 millones de años, la paz fue tan absoluta que nuestras armas terminaron cubiertas de polvo en los museos y las palabras como asedio, invasión y guerra pasaron a ser sinónimos de mito, leyenda o advertencia ancestral. Y entonces surgieron ellos. Los registros los clasificaron simplemente como especie emergente sector 4 a 1901, luego refinado a CID 217. Nunca les dimos un nombre propio. ¿Para qué? Eran solo otra civilización joven alcanzando las estrellas. Algo rutinario. Intrascendente. Nada digno de nuestra atención. Nuestro error comenzó allí. Por arrogancia. Por una visión oxidada, autorreferencial y corrupta del cosmos. Nos rodeábamos únicamente entre las razas victoriosas, las que sobrevivimos a los devastadores. Los nuevos, los que vinieron después, los veíamos como parásitos nacidos de un jardín que nosotros mismos regamos con sangre. No eran iguales. No merecían nuestra curiosidad. Así pasaron milenios. Y mientras ignorábamos, ellos crecieron. Hasta que llegó la celebración. Una cumbre intergaláctica de especies, posteriores a la guerra de exterminación, donde buscaban reconocimiento, igualdad, respeto. Una suerte de juego político que nos parecía tan infantil que enviamos un solo delegado, más por lástima que por interés. Su informe jamás fue redactado. Horas después del evento, nuestro emisario activó una transmisión de emergencia en un canal tan antiguo que la mayoría había olvidado que existía. Cuando apareció su proyección holográfica, lo notamos pálido, tembloroso. Aseguró que entre todos los asistentes había visto a un devastador. La reacción fue inmediata. Brisas. Desdén. Acusaciones de desequilibrio mental. ¿Un devastador? ¿Después de 8 millones de años? ¿En una fiesta diplomática? Era absurdo.
Algunos incluso insinuaron que había sido víctima de alguna droga o de una broma genética por parte de los asistentes. Entonces mostró la fotografía. Una imagen del salón principal, iluminado por candelabros de plasma y domos estelares. Decenas de especies se veían elegantemente vestidas. Pero allí, al fondo, casi imperceptible entre la multitud, una figura. De piel distinta. Tamaño más pequeño. Pero inconfundible. La postura. La forma craneal. El patrón ocular. Un devastador. En ese momento, el consejo se congeló. Ya no hubo burlas. Solo un silencio espeso, como el que precede al estallido de una supernova. ¿Coincidencia? ¿Convergencia evolutiva? ¿Manipulación genética? La imagen nos inquietaba. Algo no encajaba. Fue así como se aprobó una operación encubierta. Un equipo de extracción fue enviado. El objetivo, capturar al individuo y analizarlo. La ejecución fue quirúrgica. Esperamos al final de la celebración. Lo seguimos sin ser vistos. Y finalmente, lo llevamos a una instalación segura. O eso creímos. Los exámenes no tardaron en llegar. ADN. Patrón neural. Índices bioenergéticos. Coincidencia genética, 98,2%. Era imposible. Y sin embargo, ahí estaba. Para nuestra desgracia, ese fue solo el inicio. El espécimen logró escapar de su celda gracias a una habilidad que subestimamos, su ingenio. Usó un simple comunicador, que habíamos fallado en detectar, y emitió una señal de auxilio. Denunció el secuestro. Acusó a la alianza de un acto hostil. Pero su palabra final lo cambió todo. Esto es un acto de guerra. Esa palabra, guerra. Hacía tanto que no la oíamos fuera de los archivos antiguos que parecía un sonido ajeno. Un eco fantasmal de una era olvidada. Y luego, como si el universo respondiera a esa maldición, el sujeto logró arrebatar una granada de antimateria a uno de los guardias. Se inmoló. Destruyó la instalación entera. No quedó rastro. Nuestro orgullo herido se transformó en furia. Lanzamos una flota completa contra sus mundos colonizados, sin previo aviso, sin investigación profunda. Se llamaban a sí mismos seres humanos, aunque ese nombre no tenía peso alguno para nosotros. Solo sabíamos que su sangre era casi la misma que la de aquellos que una vez casi nos aniquilan. Nos cegó el miedo. Nos cegó la soberbia. Y pagamos el precio. La flota fue destruida. No repelida. No capturada. Aniquilada. Nuestra tecnología, probada de entre nuestros escombros. Su contraataque, brutal, coordinado y letal. Y por primera vez en millones de años, la sombra de la derrota volvió a posarse sobre nosotros. Muchos intentaron calmar el pánico. No son los mismos, decían. Son distintos. Pero los más sabios, los más antiguos, no podían ignorar el eco. Habíamos visto esa mirada antes. Habíamos oído esa palabra antes. Devastadores. Y la oscuridad, paciente, había comenzado a descender otra vez. Durante milenios, fuimos los arquitectos de la paz. Las razas ancestrales, aquellas que sobrevivimos al gran exterminio de los devastadores, éramos vistas como leyendas vivientes. Nuestros nombres estaban grabados en las lunas más antiguas. Nuestras flotas eran símbolos de orden. Nuestra palabra, ley. Pero nada desafía al tiempo sin pagar un precio. Y ese precio finalmente llegó. La primera derrota ante los humanos fue como una grieta en una represa vieja, pequeña al inicio, pero capaz de desatar un cataclismo. Perdimos una flota entera. Nuestra tecnología, tan sagrada,
fue capturada y estudiada por ellos. Las imágenes de nuestras naves destruidas, los restos de nuestros soldados, despedazados, despojados, expuestos, fueron retransmitidas a toda la galaxia. Ellos, los nuevos devastadores, no usaban solo armas, usaban verdades. Y donde las verdades no bastaban, las convertían en símbolos. Nosotros, en un acto de estupidez diplomática sin precedentes, aceptamos abiertamente ser los líderes del conflicto. Queríamos mostrar autoridad, y solo logramos mostrar debilidad. Las razas jóvenes, a las que habíamos ignorado por eras, ahora nos veían con otros ojos, no como salvadores, sino como tiranos. Los humanos no perdieron el tiempo. Emitieron una proclama universal. Un llamado a todos los pueblos ajenos a nuestra alianza para unirse bajo su estandarte. En un principio, la respuesta fue débil. El miedo a nuestras flotas aún pesaba. El respeto por nuestra historia aún vivía. Muchos soñaban con ser aceptados entre nosotros. Pero nosotros nos encargamos de destruir esa esperanza. Los sectores más antiguos y más beligerantes de nuestro consejo reactivaron un protocolo dormido, el plan exterminación. Una última carta. Desesperada. Y ya inservible. Los guerreros Génesis fueron despertados nuevamente. Aquellas criaturas perfectas, diseñadas en un pasado remoto para cazar devastadores, fueron llamadas a la guerra una vez más. Pero los siglos no perdonan ni a las armas. De los miles de sacerdotes que una vez mantenían el control mental de estas criaturas, solo uno quedaba con vida. Un anciano. Casi senil. Con una mente cansada y una conexión débil. Y aún así, fue enviado al frente. Los primeros escuadrones de guerreros Génesis cumplieron su rol con eficiencia. Las fuerzas humanas y sus aliados fueron diezmadas. Las estrellas parecían inclinarse de nuevo a nuestro favor. Respiramos aliviados. Por un breve momento, creímos que el pasado podía repetirse. Hasta que llegó la luna de Celis III. Un satélite selvático, girando en torno a un gigante gaseoso en un sector olvidado. Allí, un destacamento de guerreros Génesis encontró instalaciones humanas. Se lanzaron al ataque, seguros, implacables, como siempre lo fueron. Pero algo cambió. Los humanos no pelearon como lo esperábamos. No usaron armas de última generación ni escudos sofisticados. Usaron el terreno. Lianas. Rocas. Raíces tensadas como trampas de polea. Y con ellas, con mecanismos tan rudimentarios como letales, hicieron sangrar a nuestras creaciones. Uno a uno, los guerreros Génesis fueron cayendo. Emboscados. Aislados. Rotos. Incluso las fieras locales, atraídas, manipuladas o simplemente incitadas, se lanzaron sobre ellos. Fue una masacre. Por primera vez en la historia, los guerreros Génesis fueron aniquilados. El suceso fue filmado. Editado. Narrado con voces solemnes y música dramática. Una pieza de propaganda perfecta. La galaxia entera la vio. La galaxia entera tomó una decisión. Las razas jóvenes comenzaron a desertar de nuestra causa. Ya no éramos los sabios. Éramos los tiranos seniles. El viejo imperio que debía caer. Así, los humanos forjaron la Alianza Unida Celestial. Una coalición que ellos lideraban con habilidad e hipocresía. Proclamaban luchar por la libertad de los pueblos oprimidos, por la emancipación de las razas olvidadas. Palabras vacías, pero cargadas de poder. Intentamos contrarrestar su relato con lo único que teníamos, la verdad. Mostramos públicamente los análisis genéticos. Expusimos que su ADN coincidía en un 98,2% con el de los antiguos devastadores. Que ellos eran los devastadores. Una versión nueva, más sutil, más peligrosa. Una mutación histórica. Pero ya era tarde.
Nuestros informes fueron tildados de falsificaciones. De fabricaciones del Imperio moribundo. Varias razas incluso comenzaron a negar la existencia de los devastadores originales. Nos acusaron de haber creado ese mito para justificar nuestra superioridad. Nuestra historia fue reducida a propaganda. Así fue como nos transformamos en los villanos. La Alianza Unida Celestial ganó no por tener mejores armas, ni más recursos. Ganaron porque sabían cómo contar la historia. Supieron transformar su lucha en símbolo. Y nosotros solo ofrecíamos datos fríos y arrogancia. 4000 años después del inicio de esta guerra, la mayoría de la galaxia ya les pertenece. No por conquista directa, sino por adhesión voluntaria. Por simpatía. Por odio hacia nosotros. Las 9000 razas que alguna vez luchamos contra los devastadores somos ahora fragmentos de civilizaciones que no saben cómo pelear. Llevamos tanto tiempo siendo leyendas que olvidamos cómo ser soldados. Incluso nuestra arma más poderosa era inútil y nuestro último sacerdote muerto en el olvido por su vejez. Y es así como, al final, comprendimos una verdad amarga. La victoria que tuvimos hace 8 millones de años no fue más que una pausa. Un suspiro de los astros. Una tregua cósmica para permitirnos vivir un poco más. Y ahora, ese tiempo se ha terminado. Los devastadores nunca murieron. Solo cambiaron de rostro, de nombre, de táctica. Porque como dijimos en el principio, los devastadores no son una especie. Son un fenómeno. Una fuerza de la naturaleza con conciencia. Algo que no debía existir, pero existía. Y esta vez, ya no podemos detenerlos.